Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente conectándonos en Creciendo en la Palabra. Recuerda que este es un programa que se transmite desde la Ciudad de México, en la Asociación Metropolitana. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, que nos acompañes semana tras semana en el estudio de la Palabra de Dios. Y estamos llegando a la lección número 4 de este trimestre que se titula Las Naciones. Es una primera parte. Vamos a estar durante 2 semanas estudiando este tema interesante. Y bueno, hemos dividido la lección de esta semana en 3 puntos con los que vamos a dialogar. El primero, naciones rebeldes. El segundo punto, una nación especial. Y el tercer punto, el reino eterno de Dios. Esos 3 asuntos los vamos a estar tratando en los siguientes minutos, así que prepárate para estar con nosotros, para comentar también, para darnos tu opinión, para acompañarnos en este estudio. Y para ello está con nosotros aquí el pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en nuestra asociación. Pastor Job, bienvenido. Gracias, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este estudio tan interesante de la lección de escuela sabática. Qué alegría poder compartir. Y quiero dar un saludo especial a nuestra hermana Elsie, que ella nos escribe desde El Salvador, el país Salvador. Ella menciona que asiduamente nos sigue, así que gracias hermana Elsie, Dios está contigo y que podamos juntos participar otra vez de este estudio. Gracias, pastor. Y está con nosotros también el pastor Juan José García. Él es secretario ejecutivo aquí en nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues aquí nos da gusto participar de este momento, estudiar juntos la palabra de Dios. Y bueno, queremos también enviar saludos a nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes del país, del país y del mundo, ¿no? Claro. Y de manera especial al hermano Vidal Castillo. Él nos saluda desde Perú. Él vive en Chiclayo, ¿es así? Chiclayo. En ese momento platicábamos un poco con el pastor. Los nombres a veces un poquito diferentes de las ciudades allá. Sí, exactamente, ¿no? Así como hay aquí en la República Mexicana, ¿no? Pero bueno, hermano Vidal, que Dios le bendiga y gracias por seguirnos semana con semana. Bueno, es un gusto poder contar con su presencia, poder saber que están ahí con nosotros. Realmente para nosotros es un placer ver personas, hermanos que nos siguen desde Sudamérica, también desde Europa, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y por supuesto aquí en la República Mexicana también desde distintos estados nos acompañan semana tras semana. Y yo quiero saludar a la hermana Noemí Salcedo, que es miembro de una de nuestras iglesias, es Xochimilco. Decíamos, ¿no? Es hermana de Xochimilco, un distrito al sur de nuestra asociación metropolitana. Así que hermana Noemí, un gusto saludarla, tenerla con nosotros. Y junto con ella, bueno, saludamos a todos los hermanos y hermanas de la asociación metropolitana, a los maestros de escuela sabática. Recuerden que este espacio surgió como una respuesta a brindar herramientas a los maestros de escuela sabática. Por eso siempre tenemos 3 puntos, porque esos 3 aspectos son como la línea conductora del estudio semanal. Así que, maestro de escuela sabática, maestra de escuela sabática, bienvenidos. Esa es una herramienta para que puedan explicar, compartir la lección con sus alumnos este próximo sábado. Entonces, si te parece bien, vamos a orar juntos para comenzar con el primer tema de la lección. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos permites en esta ocasión tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo y deseamos, Señor, que también tu bendición llegue hasta cada uno de los hogares que se conecta con nosotros en esta ocasión. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. En el nombre de Jesús, amén. Ya regresamos, quédate con nosotros. Bueno, estamos Creciendo en la Palabra, la lección número 4, y el primer tema que queremos estudiar en esta ocasión lo hemos titulado Naciones Rebeldes. Cuando Dios creó a Adán y Eva, pues los creó con un plan específico, ¿no? Que se fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra.
A medida que ellos iban multiplicando sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, iban a gozar de la presencia de Dios. Dios iba a ser su soberano, iba a ser su Dios, iba a ser su amigo, y ellos iban a disfrutar de la adoración a su Creador, como lo hacen las criaturas en el cielo, como lo hacen las criaturas no caídas en los otros mundos que no conocemos. Sin embargo, la entrada del pecado a este mundo, pues fue justamente una insinuación de Satanás. La insinuación de gobernarse a sí mismos, la insinuación, esa conversación entre Eva y Satanás, ¿no? Allí tomando posesión de una serpiente, con que Dios os ha dicho, ¿no? Pero el día que comas de ese fruto van a ser como Dios, van a conocer el bien y el mal. Es decir, no necesitan que Dios los gobierne, gobiernense a sí mismos. Y es allí entonces donde surge como fruto el pecado, la desobediencia, y entonces nace en el corazón humano esa inclinación al mal y esa inclinación a gobernarse a sí mismos. Y entonces hablamos en este primer aspecto, pastores, de las naciones, ¿no? Las naciones rebeldes. Hay una tendencia entonces del corazón humano, después de la caída del pecado, hay una tendencia a quitar a Dios de la vida y querer gobernarse a sí mismos. Sí, claro, yo creo que en cuanto a la lección de estas naciones rebeldes, eh, el poder, la autoridad, la soberanía, el querer ser primero, ¿no? Eh, Hizo que el ser humano se apartara de Dios, como tú decías al principio. O sea, el Edén fue creado como un lugar para la familia, el ideal de Dios. Así. Exacto. Sin embargo, el enemigo, lo sabemos, vino, hizo estragos, la familia cayó y el ser humano tuvo que ser desechado de este lugar. Pero entonces el ser humano comenzó a buscar eh, ese liderazgo, esa autoridad, ese poder. Quizá yo me atrevo a decir, querían, querían cumplir lo que se le dijo a Eva, ser igual a Dios, ¿no? Exacto. Ser Esa igual era a la Dios. tendencia. Sí, sí, y entonces, o sea, Ujú. aunque no tenemos mucha luz en ese sentido de cómo surgieron otras naciones, de dónde surgieron, de dónde nacieron. Sin embargo, por fe creemos que el hombre estaba ahí, creció, la humanidad creció y llegó un momento en que creyeron ellos, pienso yo, ellos creyeron que pues, ellos podían hacer y deshacer. Ellos Exacto. podían cumplir muchas cosas, ¿no? Incluso antes del diluvio, pues no había lluvia, no había nada, y la tierra se regaba con el rocío de la mañana, ¿no? O sea, no conocían eso. Sin embargo, cuando vino el diluvio y la gente murió y sale Noé y su familia y se vuelve a procrear la tierra, Ujú. el hombre ahora busca algo o busca la forma de no ser destruidos por otro diluvio, ¿no? Y Exacto. es cuando comienzan ellos a desconfiar de Dios y a comenzar a confiar en sí mismo para crear su propia salvación, ¿no? Exactamente. Y entonces comienzan a desobedecer, bueno, sí a desobedecer, comienzan a apartarse de lo que Noé, sin duda, les aconsejó no se apartaran. Yo creo que Ujú. Noé les siguió predicando que siguieran siendo fieles a Dios. Yo creo que sus hijos siguieron siendo fieles a Dios, pero llegó un momento en que sus generaciones comenzaron a caminar por otro camino, ¿no? Y dejaron de confiar en Dios, o se olvidaron hasta de que Dios existía, ¿no? Y Exactamente. comenzaron a buscar Ujú. su propia salvación, ¿no? Y en ese sentido, pues ya nos hablan de Nimrod, ¿no? Este Ujú. personaje que creyó que podía ser igual a Dios, ¿no? O sea, Ujú. cayó en la misma línea que cayó Eva, ¿no? En el sentido de que comenzó a crear un mundo, a formar una sociedad con la finalidad de que ellos iban a ser diferentes, especiales y que nadie les podía decir absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Bien Exactamente. interesante, creo que es un buen momento para ahí en casa, ahí con los hijos, abrir la Biblia y ver la historia de la humanidad desde su inicio, porque al ver Génesis uno puede encontrar muchas referencias de esto.
Estaba ahorita leyendo justamente ahí en Génesis 10, estaba viendo la descendencia de Noé, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y también dentro de los hijos de Cus engendró a Nimrod. Es decir, que Nimrod era bisnieto de De Noé, Noé. ¿verdad? En ese contexto. Bien interesante, hermanos, porque recordemos que la intención de Dios es que el humano esté cerca de Dios o Dios esté cerca de nosotros. Y el Edén tenía ese propósito, que la humanidad, los primeros seres creados por Dios, estuvieran en permanente comunión o constancia o cercanía con el Padre, con Dios. Y por causa del pecado sabemos que pues, se rompió y salieron del Edén. Y ahí viene, digamos que empieza la confusión del ser humano porque empezamos a encontrar que ellos empiezan a buscar formas de querer suplir a Dios o de querer sustituir la dirección divina. Y la primera historia que encontramos es la historia de Nimrod, que menciona la Biblia en el Génesis 10, que dice el versículo 8 y 9. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el verso 10, y fueron cabeceras de su reino Babel. Entonces nos lleva a Babel, ¿verdad? Digamos que la primera nación. Y ustedes ven, por eso digo que es buen momento para leer la Biblia y estudiar con los hijos. Capítulo 11 de Génesis se encuentra en la Torre de Babel. Y vean aquí alguna referencia que quiero resaltar. Dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Vean, pero vean lo que dice el versículo 4. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. El mismo verbo que tiene que ver con pluralidad que encontramos en Génesis cuando Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, que tiene la intención de bendecir a la humanidad y crear a la humanidad. Aquí el humano quiere tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Edifiquemos. O sea, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre, exactamente, ¿no? ¿Para qué? Porque recuerden que Nimrod ya es alguien que nació después del diluvio. Entonces, seguramente su padre, su abuelo y el bisabuelo que fue Noé, pues le pasaron información en generación de cómo fue el diluvio, cómo fueron destruidos la tierra. Entonces Nimrod en su pensamiento creyó tomar el lugar de Dios en lugar de depender de Dios, en lugar de reconocer que debe depender de Dios. Él dice edifiquemos, ¿verdad? Y aquí dice hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, desafían aquí a Dios diciendo, no va a pasar que vamos a morir con un diluvio. Por eso es que construyeron una torre alta para, en su pensamiento limitado como humano, en lugar de depender de Dios, dice, si otro diluvio surge, podremos subir, ¿no? Exactamente. Podremos subir y protegernos de esto. Y ustedes saben lo que pasó con Babel, ¿no? Que inclusive tiene la palabra, el significado de confusión. Dios confunde o provoca idiomas, lenguajes distintos, y eso hace que entonces las personas, la humanidad, se reparta por todo el mundo y surjan naciones. Entonces, es interesante poder comprender esto. Inclusive, si ustedes analizan, mis hermanos pastores, las naciones que estamos distribuidas en todo el mundo, cualquier parte van a encontrar torres, hoy llamamos pirámides, ¿no? En la arqueología bíblica, en la arqueología histórica de la humanidad, encontramos pirámides, surgen muchos pensamientos muy similares que estaban en Babel, que al esparcirse, pues llevan las mismas ideas. Exactamente. ¿No? Las mismas ideas de construcción, las mismas ideas de sus dioses, idolatría, olvidando a Dios, y es ahí donde empiezan a surgir de manera extensiva las naciones, pero sin buscar a Dios. Y esto nos enseña lo que la lección de esta semana nos indica, que a lo largo de la historia la humanidad ha buscado gobernarse, algunos lo hacen cerca de Dios y muchos lo hacen fuera del plan de Dios y hay muchos problemas y dificultades. Así que bueno, aquí hay una,
Pues un deseo en el corazón de usurpar, ¿no? El lugar Sí. que le corresponde a Dios, ¿no? Y sin embargo, Dios sigue concediendo y les concedió a los seres Ajá, humanos su gracia. O sea, exacto. porque y yo creo que la Biblia lo menciona así, Nimrod pues creció, hizo lo que hizo, pero no terminó con él luego, luego. O sea, Ujú. Dios mostró su gracia, esperando que el hombre cambiara, que fuera diferente, así como lo hizo con Adán, con Eva, así como lo hace hoy día con nosotros también, Claro, ¿no? claro. Esperando que fuera diferente, ¿no? Sin embargo, la paciencia de Dios, como dice el Espíritu de Profecía, también se agota, la paciencia divina, ¿no? Y se tiene que manifestar el juicio de Dios, y como dijo el pastor Job, o sea, confundió el lenguaje de ellos y entonces, pues, hablaron en idiomas diferentes, ¿no? Pero no era el plan, ¿no? Sin Ujú. embargo, hay que saber también que cuando el ser humano se opone al gobierno de Dios, hoy día como en antaño, pues siempre y sencillamente nos estamos saliendo al enemigo, ¿no? O sea, cuando usted y Exactamente. yo nos oponemos, nos salíamos al enemigo y entonces el enemigo hará que su poder o ese poder que tiene, pues sea ejercido por nosotros y nos cautive nuestros sentidos y entonces nos vayamos por el camino opuesto al que Dios ya ha trazado, Ujú. ¿no? O sea, eh, no olvidemos eso, a veces pensamos no va a pasar nada, ¿no? Hoy día no lo vemos así. Hoy día se puede ver de forma diferente, de una manera muy, muy sutil, a diferencia de antaño en ese sentido, ¿no? Ujú. Porque Exacto. mi Rob decía, pues ya te apartaste de Dios, ¿no? Pero hoy día nosotros podemos vivir y decir que estamos con Dios y sí estamos apartados de Dios también. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí entonces, para terminar esta parte de la lección, esta primera parte de la lección, podemos señalar que la tendencia del corazón humano es separar a Dios de nuestra vida, vivir una vida individual sin dependencia de Dios. Ahora, piensa por un momento en tu vida, en nuestra vida hoy. ¿Es posible que haya algún área en nuestra vida que se la estemos reservando a Dios, que no le permitamos a Dios el control de ese aspecto de nuestra vida? De alguna manera, esa, esa tendencia puede ser sutil y puede ser que haya aspectos de nuestra vida, acciones, tendencias, costumbres, pensamientos en nuestra vida que nosotros estemos viviendo sin dejarle a Dios que haga su voluntad en nosotros, estorbándole a Dios su voluntad en nosotros. Eh, Comenta allí en el chat, en la caja de comentarios, qué aspectos de nuestra vida pueden correr el peligro de que también estemos separados o estemos en rebeldía con Dios. Mientras tanto, quédate con nosotros. Bueno, seguimos con el segundo aspecto importante de la lección, una nación especial. Si tú puedes visualizar ahí el relato de Génesis, encontramos el diluvio, posteriormente viene la torre de Babel, allí en Génesis 10 está el relato de Nimrod, encontramos esas ciudades tan importantes, la primera Babel, también encontramos a Nínive. Nimrod construyó varias naciones, realmente fue impresionante la manera como se esparció la humanidad después de la torre de Babel. Pero casi inmediatamente después, ya en el capítulo 12 de Génesis ahora, ocurre algo especial. Dios llama en ese momento a Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad que evidentemente está cercana a Babel, donde ocurrió todo este
aspecto de la torre y desde donde se esparció toda la humanidad, y hace un llamamiento especial a Abraham. Evidentemente Dios tiene un propósito. La humanidad había rechazado el plan de Dios para su vida, ahora Dios les iba a enseñar un plan correcto. Y entonces, bueno, ¿cuál podrían ser los propósitos por los cuales Dios llamó a Abraham a que saliera de su nación? Bien interesante, volviendo a seguir la lectura de la Biblia que le sugerí que la hagamos en casa con los hijos, todo esto. Ya el pastor Yorman escribió la Torre de Babel y lo que sigue. Y bien interesante identificar cómo después de que las naciones se esparcen por la confusión que tienen en Babel para no seguir construyendo y empiezan a construir cada quien su mismo pensamiento de lo que tienen en Babel ahí, ahora ellos son esparcidos. Es decir, la gente que está rebelde, que no quiere seguir el gobierno de Dios, se esparció por toda la humanidad, por toda la tierra. Ahora Dios tiene que esparcir un grupo que es contrastante a ese pensamiento. Un grupo o una nación que tenga el temor de Dios y que quiera ser guiado por Dios. Por eso, inmediatamente ustedes van a ver que en el capítulo siguiente, el 12, Dios llama a Abraham para hacer ese propósito. Por la gracia del Señor, Dios busca llamar a la humanidad al arrepentimiento. No olvidemos que estamos en un conflicto cósmico donde tenemos que identificar que Dios está buscando que la humanidad vayamos al arrepentimiento. Y en ese contexto, Dios llama a Abraham para que entonces él sea el padre de esas naciones o de esa nación que pueda también esparcirse por todo el mundo para contrarrestar a los que se esparcieron ya de Babel. Y eso es bien interesante comprenderlo, porque ustedes ven en Génesis 12, el versículo 2 dice de Génesis: haré de ti una nación grande. Por eso está la promesa ahí. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tiene ese sentido que acabo de decirles, pero también tiene el sentido que de Abraham saldrá Jesús. Y que Jesucristo, nuestro Redentor, es el que es bendición. Es como el parteaguas de quién es, de quién es el Rey de Reyes, señores, Jesucristo. El que va a establecer el reino que dice Daniel 7:25, ¿verdad? Entonces, vean cómo está todo conectado, bien interesante desde el mismo Génesis, para comprender que el propósito de Dios es gracia, es misericordia para la humanidad, para que vayamos al arrepentimiento. Y desde aquí vemos que a pesar de que el ser humano se rebela, nos rebelamos, en el caso de Babel, lo que ya dijimos, Dios utiliza un instrumento, Abraham, para poder hacer ese contraste de bendición a la humanidad. Yo creo que en ese llamamiento de Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, ¿no? O sea, quiero que seas diferente. Veámoslo de esa punto de vista por lo que está comentando el pastor. Y lo que nos muestra la lección de esta semana, ¿no? Quiero que seas diferente. Vas a marcar una diferencia. Exactamente. Voy a hacer de ti una nación diferente. Guiado por mí. Ajá. No por nada por Dios. No como la que estaba, ¿no? Entonces, viéndolo ya a manera personal, es más, en Deuteronomio, cuando nos pide leer Deuteronomio, nos habla de guardar leyes, principios, ya, obedece mis principios. Dios te marca el camino para que esa nación sea grande, ¿no? Para que esa nación sea diferente. El mensaje que Dios le da a Abraham en ese sentido, lo hace con la finalidad de capacitarlo para que su gran obra de Dios sea depositada en Abraham para que la pueda ejecutar, ¿no? Y de la misma manera sucede con nosotros. Exactamente. Dios coloca, Dios te quiere que tú y yo seamos apartados o que salgamos de la tierra en la que vivimos, que salgamos de los pensamientos que tenemos, que dejemos lo que estamos haciendo y que seamos personas diferentes. Porque Dios quiere hacer de nosotros personas diferentes como lo hizo con Abraham y con todos sus descendientes, ¿no? Exactamente. Pues ahí está como el ideal de Dios, ¿no? En Deuteronomio 4, ¿no? Él les pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Es decir, Dios a través de Moisés le está diciendo a Israel,
esta nación debe ser diferente. Yo le estoy llamando para una misión diferente. Seguramente Abraham no se imaginaba, ¿no? Y aquí hay un aspecto interesante, ¿no? Porque dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y vamos a conectarlo más adelante con Apocalipsis. Salir, ese verbo salir implica entonces abandonar algo, ¿no? Deja los dioses, deja las costumbres, deja la cultura. ¿De qué manera de salir también se aplica a nosotros hoy? Pero pensemos por un momento, ahora el tiempo comienza a avanzar, Israel sigue avanzando, viene la época de los patriarcas, la época de esos profetas iniciales, la época de los jueces, y entonces la pregunta es, ¿cumplió Israel con el propósito divino? ¿Pudo Dios a través de Israel cumplir su propósito? Ay. Yo creo que en parte el pueblo de Dios se alineó, o sea, quiero decir que vivió de acuerdo a los principios, pero llegó un momento en que el mismo pueblo comenzó a mirar, ¿no? Comenzó a ver a los vecinos. Tal vez compararse, ¿no? Compararse y, oye, pues, quiero tener un carro como él tiene ese carro. Pensando, o sea, sí. yo quiero tener una casa como él la tiene, ¿no? Yo quiero tener un rey como ellos lo tienen, que yo lo pueda mirar, porque los profetas me dicen que Dios no me escucha, Dios, pero yo quiero verlo, o sea, yo quiero ver a alguien que me esté dirigiendo, ¿no? O sea, yo sé que Dios me dirige, pero quiero que alguien aquí, que yo pueda mirar como ellos miran a su rey, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí el pueblo comenzó a mirar cómo se dirigían otros reinos, otras naciones, y de pronto les dicen a Samuel, queremos un rey, ¿no? O sea, yo no sé cuánto tiempo pasaron para meditarlo, pensarlo, yo no sé cómo lo planearon para platicarlo, pero llegan con Samuel, queremos un rey, ¿no? Exacto. Y Samuel se entristece, como pensando, porque están pensando de esa manera, si nosotros tenemos nuestro líder, que es Dios, ¿no? Tenemos quien nos dirige, tenemos quien nos guíe. ¿Cómo es posible que ustedes quieran un rey humano? No, que queremos un rey, ¿no? Y Samuel, a lo mejor dicen que voy a ir a consultar a Dios, déjenme platicar con Dios. Y Dios platica, Samuel platica con Dios y Dios con Samuel. Y esperando a lo mejor Samuel que le dijera, diles que no, yo voy a estar al frente, ¿no? Cuando Dios le dice, está bien, ¿y eso quieren? Diles que sí lo van a tener, ¿no? Exacto. Es algo que no entiende, ¿no? Hace un momento, como decía el pastor Job, o sea, ¿por qué Dios lo permitió? ¿No? O sea, no hay una respuesta tal, como dijeron, por esta razón, no. Pero uno puede ponerse a pensar, el pueblo, como dije al principio, se había apartado y pensó que eso era lo mejor, ¿no? Y pidieron un rey, ¿no? Y ellos no estaban, no se pusieron a pensar en todo lo que iba a ocasionar el tener un rey. Exactamente. A veces el ser humano hoy día no nos ponemos a pensar y queremos cosas, ¿no? A lo mejor no un rey, pero queremos cosas y no nos ponemos a pensar que muchas de esas cosas nos pueden apartar de Dios, como los reyes en su momento apartaron al pueblo de Dios, porque no todos los reyes fueron buenos. Sí, exacto. Hubo reyes que condujeron al pueblo por el buen camino, aun cuando el pueblo se estaba yendo a la izquierda, ¿no? Pero hubo reyes que hicieron lo que... Sí, desviaron al pueblo. Que desviaron al pueblo completamente, ¿no? E hicieron aún más que lo que el pueblo hacía, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a veces querer ser igual que los demás, no a veces, querer ser igual que los demás no es lo mejor. Exactamente. Imitar a otros no es lo mejor. ¿No? Ellos no estaban imitando a Nimrod en ese sentido. Nimrod es una nación porque no me voy a salvar de otro diluvio. Pues dijeron, no queremos salvar de otro diluvio, queremos ser igual que los demás, ¿no? O sea, exactamente. pero va a la misma línea, apartarse de los principios que Dios ya había mandado, ¿no? Claro, y no solamente el hecho de que Israel pida un rey, no solamente tiene que ver con este accionar que menciona el pastor, de que sean guiados por o copien lo que una nación vecina estaba haciendo,
sino el punto principal es que Israel estaba diciendo, el pueblo de Israel estaba diciendo, no queremos ser guiados o juzgados por Dios. Y ahí está el punto, creo, principal del conflicto cósmico, ¿no? Porque dentro del conflicto cósmico es permitir que Dios nos conduzca o no, ¿verdad? Y por eso creo que encontramos, ahí en la lección encontramos en Daniel capítulo 8, que habla acerca de lo que Dios quiere establecer al final. El versículo 27 dice, bueno, 26 y 27, pero se sentará el juez. ¿Quién está juzgando? Dios. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y reinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios los servirán y obedecerán. Es decir, lo que está buscando aquí con el quién es el que gobierna, quién es el que reina, es Dios. Entonces es Dios quien tiene que juzgar, es el Dios que tiene que conducirnos. Pero el problema que tiene Israel también es que están diciéndole a Dios al pedirle que un rey, es que también Dios ya no sea el que juzgue a Israel, Dios es el que ya no dirija a Israel. Y esto es algo muy fuerte que nos debe hacer pensar también a ustedes y a mí, porque puede ser que estemos tomando la misma postura también con respecto a Dios en ese sentido. Vean lo que dice 1 Samuel 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Es decir, ya no quieren que sea Dios, ¿verdad? Sino que sea un rey, un humano como él, como ellos, que los juzgue. Lloró a Jehová y usted ve la respuesta que yo le dio a Samuel. Y me llama la atención también, pastores y hermanos, que Dios les avisa a través de Samuel a Israel qué es lo que va a pasar si tienen un rey. Porque les dice, ¿no? Voy a leer algunas cosas. Dice el versículo 11, 8:11 de 1 Samuel, así hará el rey que reine sobre vosotros, tomará vuestros hijos, lo destinará a sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro, los empleará como jefes de millar y jefes de 50, a que fabriquen sus armas de guerra y los percheros de sus carros, tomará también a vuestras hijas, para, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de que Israel reaccione al advertirle Dios a través de Samuel lo que va a pasar al ponerles un rey, dice, no importa, queremos un rey. Entonces, una postura de total rebeldía para con Dios. Y eso creo que debemos pensar, y en este mundo actual en el cual estamos, ¿cómo está nuestra condición de vida personal, familiar? Y dónde estamos poniendo nuestra sumisión. Si estamos confiando plenamente en Dios, a que Él nos dirija nuestra vida, o estamos confiando en las cosas que están a nuestro alrededor, para decir que a través de esas cosas que están a nuestro alrededor, estamos seguros. Yo creo que ahí, pastor, cuando tú leías esa parte eran las consecuencias, ¿no? O sea, esto es lo que te pueda pasar, o sea, si tienes el rey, ¿no? Y aquí dije, no importa, lo queremos, ¿no? No importa. Sí. Y hoy día sucede, en el aspecto espiritual sucede de la misma manera, ¿no? O sea, se da el consejo y se advierte, pero puede pasarte esto y no le hace. Sí, O sea, es lo mismo, sucede hoy mismo, ¿no? El apartarse de los principios, el hacer a Dios a un lado, hace que el ser humano no solamente se vuelva egoísta, sino que el ser humano quiera decidir por sí mismo y quiere convertirse en Dios. ¿Cuán atrevidos somos como humanos, ¿no? Debemos pensar actualmente cómo está nuestra condición con Dios, si estamos confiando en Él, porque aquí vemos claramente que el humano, nosotros los humanos, en un contexto histórico diferente, podríamos decir, no somos nosotros, pero somos humanos, somos parte de ese asunto. En un momento Israel dijo, no queremos que Dios nos gobierne, queremos que nos gobierne un humano. Bueno, aquí vemos entonces en la experiencia de Israel como nación un espejo tal vez de lo que puede ser la condición de la iglesia hoy, ¿no? Así como Dios llamó a Abraham, llamó a la nación para ser una nación especial, una nación que marcara la diferencia, que las otras naciones la vieran, los vieran como aquellos que siguen la voluntad de Dios, una nación poderosa, justa, buena. Pues de la misma manera Dios llamó a su iglesia hoy para ser una iglesia especial, un pueblo especial. Eso implica entonces que hay expectativas respecto a tu vida y a la mía, ¿no? Cómo nos llevamos con nuestros vecinos, cómo somos con nuestros compañeros en el trabajo o en la escuela, de qué manera como iglesia estamos marcando y estamos impactando la sociedad a través de actos de bondad, etc.
Hoy somos llamados a ser un pueblo especial, al igual que Abraham fue llamado a ser una nación especial. Bueno, estamos ya llegando al final de esta lección, así que acompáñanos y regresamos para el cierre de este repaso. No tengas miedo de tomar decisiones. Lánzate a la pesca. ¡El Kraken te espera! ¡El Kraken te espera! La Federación de Jóvenes Metropolitana Vida 3.1 Tiempo Perfecto Vida con Sentido te espera. La última parte de este estudio lo hemos titulado El Reino Eterno de Dios. Evidentemente, cuando abrimos la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos encontrar prácticamente el fracaso del intento humano por gobernarse a sí mismos. Inclusive el mismo pueblo de Dios, que Dios lo llamó para que permitiera a Dios que le gobernara, ellos mismos fracasaron porque no le permitieron a Dios en su totalidad gobernarlos. Y a lo largo de la historia también, ¿no? La iglesia cristiana ocurrió lo mismo. En el periodo en que la iglesia no le permite a Dios que lo gobierne, en ese periodo se mezcla con los reyes y es un fracaso total. Entonces, la Biblia presenta la solución final, presenta el reino eterno de Dios. Tengo aquí lo siguiente, fíjate, ahí en el conflicto de los siglos, en la página 55, nos dice, el pecado se disfrazaba como manto de santidad cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo. Exacto. ¿Cómo el liderazgo de los reyes de aquellos días, pensando, la iglesia estaba dirigida por los líderes religiosos, todo bien, pero cuando el rey comienza a inmiscuirse, cuando los reyes de la tierra comienzan a inmiscuirse en las decisiones. O la iglesia les permite, Ajá, ¿no? Sí, la iglesia que siempre estuvieron allí. La puerta, fíjate, y llegó un momento en que llegaron a pensar que era más importante lo que el rey decía Claro. que lo que las Sagradas Escrituras decían, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia vino abajo y se hace más fuerte lo que estábamos diciendo al principio de la lección, de que el poder, la soberanía dirigida por un hombre y no por Dios, ¿no? Exacto. O sea, simplemente pues queremos dirigir nuestra vida o nuestro mundo como nosotros creemos y no como dice Dios. A la manera del hombre. Yo quiero resaltar el hecho de que Dios está buscando nuevamente en su gracia, en su misericordia, otra forma para que los humanos reaccionemos y vayamos a Él. Recordemos, haciendo recuento del asunto, ¿no? Abraham es llamado para que se extienda y a través de él nazca Jesús, ¿verdad? Y se extienda para que ellos sean una nación de ejemplo. Exacto. Sí, pero aún sí. va más allá Dios, porque ahora resulta que agrega a otros, que somos los gentiles, que somos el Israel espiritual. Ya no somos de sangre, pero Dios agrega en su gracia a los gentiles, que somos la iglesia, ¿no? En ese contexto, para que ahora la iglesia es un instrumento de Dios para que pueda proclamar a Cristo y que es el que gobierna. ¿Y qué pasa con la iglesia? Lo que estás diciendo, ¿no? Qué trágico. Fracasa otra vez. Otra vez que la iglesia, con Constantino empieza la proclamación de que él dice que es cristiano y empieza la falla o la actitud de la iglesia, en lugar de obedecer a Dios, de gobernarse por Dios, empiezan a unirse con el Estado y a hacer todo lo que conocemos históricamente que ha pasado en la iglesia, ¿no? Es importante. Permitir que el hombre metiera, o los reyes comenzaran a decir, exactamente, ya no va a ser de esta manera, ¿no? O sea, hay un contraste allí, ¿no? Sí. De hecho, Jesús se lo dijo a sus discípulos ahí en Mateo 20, 25 en adelante, ¿no? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero entre vosotros, dice, no será así, ¿no? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser servidor. Es decir, en el reino de Dios, hay una filosofía que debe imperar en nosotros como hijos de Dios, distinta a la del mundo, ¿no? Claro, claro. O sea, la misma lección nos habla de luz para los gentiles, ¿no? Exacto, ser luz. Dios es nuestra luz. Pero nosotros debemos proclamar
llamado, debemos de presentar esa luz porque fuimos llamados para alumbrar a otros, o sea, Exactamente. para enseñarles a otros ese reino o ese modo de vivir que Dios nos marcó desde Abraham o desde el mismo principio, desde el mismo Génesis, que nos ha marcado, ¿para qué? Para ser un pueblo especial, una nación santa, ¿no? Exacto. Diferente, marcando una diferencia, ¿no? Y que nos va a llevar al libro de Apocalipsis también. Así es la forma por la cual Dios en su gracia se extiende a través de nosotros, en las naciones, a su iglesia, a su pueblo, para que podamos hacer luz a la gente que está a nuestro alrededor. Bueno, y ahora, entonces, la Biblia termina justo en el libro de Apocalipsis con un mensaje relacionado a eso, ¿no? ¿Cómo se introduce ahora el reino de Dios, ese reino eterno, ese llamado que hace Dios al mundo entero? Bueno, ¿cómo se introduce? Creo que se introduce con nuestra propia vida. ¿En qué sentido? Yo acepto a Dios, ok. Yo tengo que marcar una diferencia en mi vida. Exacto. Yo me acerco a ti y yo te voy a hablar de Jesús. Yo te voy a hablar de lo importante o lo maravilloso que es servir a Jesús. Y entonces, al yo compartir eso contigo, yo estoy mostrándote esa luz. Y tú vas a hablarle a otro y otro a otro. Y entonces esa luz va a brillar. Sí, vamos a impactar, pues. Va a impactar, ¿no? Y entonces, nuestra luz, que es Cristo Jesús, o sea, nos dice bien, entonces estamos cumpliendo el asunto de servir, estamos cumpliendo el asunto de poner principios, estamos poniendo el asunto de que Dios gobierna nuestra vida, Dios dirige nuestra vida, ¿no? Y al final del tiempo, cuando Jesús venga, pues Dios llamará a esos fieles, Dios llamará a aquellos que tomaron la decisión de seguirle, esa luz que alumbró al mundo. La gracia de Dios se manifiesta al utilizar a esta nación, a este pueblo último, que es el pueblo injertado a través de Abraham para estas naciones, y proclamar que Jesús viene pronto. Es el punto central de esto, ¿no? También. O sea, claro. Estos reinos que tenemos. Viene el reino eterno, ahora sí. Correcto, ahora sí. Apocalipsis 14 nos dice claramente eso, ¿no? El asunto del mensaje de los tres ángeles tiene que ver con el hecho de decir, ahora sí el reino que no falla, que no hace lo que ya hemos visto históricamente que ha hecho el humano, y quien gobierna, que es Dios, vendrá. Y ahí está el punto que tenemos que resaltar, que la razón por la cual existimos hoy en día es proclamar eso, que Jesús viene pronto y que su juicio ha empezado. Exactamente. Como Daniel 2, ¿no? Cuando termina hablando, dice que aquella roca se establecerá y el reino de Dios se establecerá. Y nunca jamás será destruido. Es un reino que nunca jamás será destruido. Es el reino de Dios, ¿no? Así es lo que termina la lección de esta semana con Apocalipsis, ¿no? Exactamente. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Eso es lo que Dios hará. Y todo aquel que haya salido de la tierra, como le dijeron a Abraham, y que se haya mantenido, sin duda estará ahí. Porque Dios vendrá por todo aquel que tomó la decisión de que él fuera su rey, de que él dirigiera su vida. Exactamente, así que, bueno, la noticia para nosotros es que Dios nos ha llamado como un pueblo a esparcir esa luz, esa buena noticia. Por eso Apocalipsis 18:1, ¿no? Ese ángel que sale del cielo a todo el mundo y dice que la tierra es iluminada por su luz. Es decir, es el impacto del mensaje que el pueblo de Dios va a dar y está dando en este momento al mundo entero. Tiene que impactar el mundo de todas las formas posibles para dar ese mensaje al segundo regreso de Cristo Jesús. Y finalmente el llamado en el versículo 4, salid de Babilonia, pueblo mío. Al igual que Abraham fue llamado para salir, ahora el pueblo de Dios es llamado para salir de Babilonia y estar preparado para el regreso con Cristo Jesús. Me parece que es una manera hermosa como la Biblia termina como esta historia de las naciones, ¿no? La nación final, el reino de gloria vendrá y será eterno, y tú y yo estamos siendo llamados para ser parte de ese reino. Pastores, pues compartan con nuestros hermanos que amablemente nos han acompañado hasta este momento, a manera de conclusión, unas palabras para ellos. Yo creo que en este contexto que estamos viviendo actualmente puede haber desafíos, desánimos, ¿no? Que pueden provocarnos, distraernos o alejarnos de Dios, pero debemos recordar lo que Dios ha hecho o nos ha llamado. Y yo creo que la referencia bíblica de Isaías 42
6. Es la invitación que quiero hacerles a todos ustedes y a mí para concluir esta lección. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia. O sea, no olvides eso, Dios nos ha llamado. Y te sostendré por la mano. Así que, mi hermano, Dios nos sostiene, Dios está con nosotros. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios nos ayude a confiar en esa promesa bíblica. Amén. Pastor Juan José. Yo quiero leer un párrafo que tengo aquí, comenté de la lección, que dice así. Es propósito de Dios que progresemos constantemente en conocimiento y virtud. Su ley es el eco de su propia voz que hace a todos la invitación. Él nos invita a salir, como ya hemos mencionado, de Babilonia. Él nos invita a salir de nuestro mundo para llevarnos a un lugar donde fluye la leche y la miel y haya felicidad en tu vida cristiana. Amén. Gracias. Gracias, pastores, por estar con nosotros. Creo que ha sido una lección muy interesante. Concluimos entonces recordando, hemos sido llamados a ser parte de una nación santa, de un pueblo especial. Y eso significa que no solamente en la iglesia, cuando vamos a los cultos, significa que debemos impactar la vida de las personas a donde quiera que estemos. Ese es el llamado al cual Dios nos invitó, a impactar a las personas, a transformar la vida de las personas a través de nuestro testimonio, nuestros actos de amor, actos de bondad, y entonces preparar a un mundo para el encuentro con Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en Creciendo en la Palabra.